Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Russell Bolling. Esta es una de esas historias en las cuales una persona puede decir, bueno, esto es lo que pasó, se ve claramente qué es lo que ocurrió, pero con el paso del tiempo se van descubriendo cosas cada vez más extrañas, cosas que ya no tienen sentido o crean diferentes hipótesis con respecto a lo que de verdad pudo haber pasado. Parece un caso de desaparición común apenas empieza y termina con muchas preguntas. Pero bueno, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Cuando tenga todo listo con respecto a los podcasts, lo van a ver directamente en Instagram, ya que ahí voy a postear fácilmente el link al podcast y a todos los lugares donde lo pueden conseguir. Así que les diría que si quieren seguirme específicamente en una red social, que sea en la de Instagram. Y por supuesto que pueden suscribirse acá en YouTube si quieren saber cada vez que subo videos. Así que sin más, comencemos. Russell Bolling era, en el momento de los hechos, un adolescente de 18 años, hijo de Roger y Christine Bolling. Él además asistía a la Universidad de Bishop Burton. Lamentablemente no hay muchos más datos con respecto a su vida que pueda contarles. El resto de la información importante estará alrededor de la historia. Así que, pasemos al día de los hechos. En la mañana del 2 de marzo del 2010, Russell dejó la casa familiar en West Ella, Yorkshire, Inglaterra, para asistir a Bishop Burton College en Beverly, lo cual se encontraba a 16 kilómetros de distancia. En este lugar, él estaba estudiando albañilería. Además, según su familia, Russell tenía necesidades especiales debido a un trastorno en el habla, pero en ese momento en su vida, y más allá de este problema, él quería ser dueño de su propia empresa, y también estaba interesado bastante en la política. Alrededor de las 8 de la mañana de ese día, Russell Bolling se sube a su auto, un Renault Clio, y se va supuestamente hacia su universidad. O eso es lo que al menos creían sus padres. Justamente ellos, Roger y Christine, notaron que ese día su hijo estaba mucho más elegante que de costumbre. Vestía una chaqueta Ben Sherman, jeans azules y sus zapatos deportivos favoritos. Una vez que la desaparición ocurrió, buscando en su habitación, se descubrió que faltaba un par de botas marrones con puntero de acero. Es decir, en ese momento él estaría llevando dos tipos diferentes de zapatos. Una de las grandes preguntas entonces es, ¿qué hacía esa mañana? ¿A dónde llevaba estos dos tipos de zapatos? Esto podría indicar que tal vez estaba yendo a una especie de entrevista o evento importante para él. Por eso llevaba zapatos un poco más lindos que los que tenía normalmente. Es algo que se vería bastante normal a la hora de entrar a una entrevista, esto de cambiarse los zapatos antes de ingresar, porque tal vez serían más incómodos para hacer tareas del día a día, como por ejemplo manejar. Sin embargo, no hay información al respecto de qué exactamente es lo que estaba haciendo. Es decir, sus padres no le preguntaron a dónde iba o por qué vestía tan bien. En realidad, la manera en la cual se describió esta vestimenta era como si pareciera más inteligente de lo usual. Durante el resto del día, a partir del momento en el cual salió de su casa, Russell no contestó ninguna llamada, ningún mensaje, nada de parte de su familia. Y cuando llegó la noche, él simplemente no volvió a casa. Así que la familia decidió llamar a la policía porque claramente no sabían qué le había pasado. No es tan claro cuánto tardaron en presentarse en esta ocasión, pero lo que sí se puede ver bien es que luego de investigar un poco no descubrieron casi nada. Y la teoría más fácil de probar tomó bastante tiempo para ser corroborada. La familia cree que esto fue una pésima investigación de parte de aquellos que debían tratar el caso, mientras que la defensa de los investigadores es que simplemente así se manejan las cosas. No se sabe realmente si ese día Russell asistió a la universidad. Intentaron preguntar de parte de la policía si tenían algún registro de él, pero en la universidad al parecer no existía tal cosa. No tenían un sistema de asistencias, es decir, no había ningún registro de si él había estado ahí o no. Pero lo raro es que tampoco parece haber investigaciones con respecto a testigos sobre ese día. Es decir, tal vez algún alumno que lo conociera, algún amigo que fuese con él a la universidad, tal vez algún profesor que lo haya visto o que no lo haya visto. Pero encima de esto tampoco había cámaras, es decir, no se lo vio cerca, no se lo vio en ninguna parte ese día, no se sabe si siquiera tenían la intención de ir. Finalmente su Renault Clio fue encontrado a 72 kilómetros de distancia en Bempton Cliffs, cerca de un antiguo búnker de la Fuerza Aérea,
en Bempton, en la costa de East Yorkshire. El coche de Russell fue visto por un trabajador de la zona a las 5 p.m. del 2 de marzo del 2010. El auto estaba en ese lugar con un ticket que duraba un día entero, es decir, aquella persona que lo dejó ahí había comprado esto por un día. 24 horas totales. Entonces, para la mañana siguiente, alguien debería ya haberlo sacado de ahí. Sin embargo, seguía estando en el mismo lugar. El ticket había sido comprado a las 11:30 a.m. de la mañana del 2 de marzo. Es decir, Russell desapareció junto con su auto y el auto apareció en este lugar. La conclusión del trabajador entonces era que o lo habían abandonado ahí o simplemente no querían pagar el resto de lo que debían. Por lo tanto, lo que decidió hacer el trabajador fue llamar a la policía para que esclarecieran todo esto y además se llevaran el auto consigo. Cuando los oficiales llegaron a este lugar, se dieron cuenta de que la placa era la del desaparecido Russell, de que este era su auto. La gran pregunta era por qué habría pagado un día entero de estacionamiento y no se habría llevado el auto. ¿Quería ir tal vez a algún lugar en particular y simplemente no sabía cuánto iba a tardar? ¿Demoraría lo suficiente como para justificar ese gasto? De todos modos, deben considerar que la familia de Russell tenía dinero. Tal vez esto era algo que simplemente hacía por las dudas. Tal vez Russell estaba acostumbrado a gastar en este tipo de cosas sin cuestionarlo demasiado. Más bien deberíamos considerar el hecho de que tal vez lo hizo simplemente porque podía o creía que era conveniente. Aún así, Russell o cualquier persona que lo haya dejado ahí al auto pagó el día completo de estacionamiento y jamás lo sacó. Durante las búsquedas iniciales para encontrar a Russell, se concentraron en este búnker de la Fuerza Aérea. Y en los primeros momentos del caso estaban buscándolo vivo. Estaban buscando a Russell como si se hubiese perdido en algún lugar o estuviese herido. El tema es que su familia criticó esta búsqueda mucho, principalmente porque nunca se concretó de manera correcta. Primero que nada, el búnker estaba sellado con cemento, ya que la gente que había ingresado previamente lo usó de maneras indebidas. Durante una época vivieron ahí dentro, abajo, sin que nadie pudiese controlarlos, un culto, por lo que en un momento se decidió simplemente cerrarlo para que nadie pudiese entrar y usarlo mal. Pero aparte de todo esto, no solamente estaba sellado con cemento, sino que además le habían sacado las escaleras internas, por lo tanto, cualquier persona que entrase se caería. Entonces, ¿cómo podría haber entrado Russell ahí si estaba todo cubierto por cemento? No se sabe, ya que nunca se especificó. No hubo nunca un aviso acerca de que esto tenía una especie de agujero por el cual un humano pudiese entrar. Está la posibilidad de que simplemente no se haya informado y de que sí existiese, pero aún así nunca se dijo. El servicio de bomberos y rescate de Humberside emprendió su primera búsqueda utilizando cámaras y linternas sensibles al calor. El problema es que para ese momento ya habían pasado varios días desde que Russell había desaparecido. Y por lo tanto, considerando que estaba en la oscuridad, que tal vez si hubiese caído, lo más probable es que estuviese muerto para ese entonces. Y una cámara sensible al calor no podría detectar el cuerpo de Russell en ese lugar, ya que no tendría calor. Simplemente eso. Tenemos entonces dos problemas. Uno es que el equipo que se usó no era adecuado para esta búsqueda y el segundo problema es que no fue inmediata. Lo que sí se hizo fue revisar alrededor del búnker bastante bien. Se buscó en todo el área alrededor y también en los acantilados de Bempton. Estos acantilados son conocidos usualmente para quitarse la vida y la ubicación del auto estaba muy cerca de ahí. Por lo tanto, no solamente se buscó por tierra, sino que además se buscó en el mar y en las costas, por supuesto también desde el aire. Más tarde la familia de Russell iniciaría procesos legales con respecto a la minuciosidad de la búsqueda, pero esto fue desestimado cuando la persona encargada de presidir el caso dijo que no correspondía a los tribunales determinar si una búsqueda había sido minuciosa o no. Digamos, si una investigación se había manejado bien. Es decir, que lo peor dentro de todo esto es que a pesar de que pensaron que no estaba bien hecho, no podían quejarse ante nadie. No había una sola persona a la cual pudieran recurrir para simplemente hacer una mejor búsqueda. Y lo raro también es que durante todo este proceso no se ingresó al lugar antes. Tardaron años en buscar ahí dentro. Cuando en realidad, si creían desde un principio que Russell podría haber estado ahí, quiere decir que tal vez había un lugar por el cual se podía entrar fácilmente, al menos para una persona. ¿Sería tan difícil, tan descabellado hacer que personas especializadas ingresaran en este lugar para encontrar aunque sea el cuerpo y sacarlo de ahí? O siquiera para encontrarlo y tener la ubicación exacta de dónde estaba. Luego de esta búsqueda en los alrededores y no encontrar absolutamente nada, ninguna pista de dónde podría estar Russell, también se llevaron a cabo búsquedas en la casa de vacaciones de la familia en Ravenscar, ubicada en North
Yorkshire. 2 años después de la desaparición se encontraron en este lugar los zapatos favoritos o los mejores zapatos de Russell, los cuales supuestamente había llevado el día de su desaparición, los cuales además combinaban perfectamente con su vestimenta de ese día. Más allá de eso, no había ninguna explicación detrás de esto. Podría haber sido simplemente una confusión, tal vez estos zapatos nunca estuvieron en la casa de Russell, tal vez en algún momento la familia viajó ahí y se quedaron en este lugar, pero de todos modos estaban ahí y nadie podía decir por qué. Más allá de eso, la policía también quiso saber inmediatamente después de la desaparición qué movimientos había hecho Russell antes de esto, de modo que se pudiese explicar qué estaba haciendo en lugar de ir a la universidad, si había siquiera pasado por ahí o qué estaba planeando hacer. Se concluyó que 3 días antes de la desaparición había pasado algo similar. Primero, Russell se había ido de su casa por la mañana sin explicar a dónde iba y después había regresado por la tarde sin decir qué había pasado o qué había hecho. Más tarde, estas investigaciones establecieron que él había estado en York, en Bradford y en Burlington. Vean el mapa. Había estado en 3 locaciones diferentes y no había explicado a nadie qué es lo que hacía. No había ningún indicio de por qué había estado ahí. Hasta ese punto estaba usando sus tarjetas bancarias para manejarse. Tenía muy poco efectivo encima. Por lo tanto, todos los movimientos que hizo ese día, como compras, como por ejemplo gastos en combustible, estaban ahí. Electrónicamente se podían ver. Lo extraño es que una vez que desapareció, no hubo más movimientos. No se supo más qué hizo porque nunca más volvió a usar sus tarjetas. Además, uno de estos lugares en los cuales estuvo 3 días antes fue el mismo lugar donde dejó el auto el día de la desaparición. Es demasiada coincidencia que de repente estuviera haciendo un viaje y este punto donde ya había estado días previos fuese el último donde dejó el auto. Se supo además que en esos días Russell había usado su computadora para poder ingresar a un sitio de la Fuerza Aérea. Específicamente entró a este sitio de la Fuerza Aérea en Bempton a las 7:30 AM del día de la desaparición. Pero también había estado mirando una página web sobre el pueblo de Ravenscar. Su padre entonces decidió aclarar un poco acerca de qué había estado pasando con su hijo y por qué se le ocurriría entrar en la página de la Fuerza Aérea de este lugar, que es donde quedaba el búnker. Resulta que en este lugar, en este búnker, había obras de arte eróticas y también supuestamente satánicas dejadas por el culto que había previamente habitado ese lugar. Esto había ocurrido en la época de los 70 y al parecer era toda una leyenda entrar ahí y verlas. Russell supuestamente había guardado la información con respecto a los dibujos en una memoria USB, es decir, un pendrive, que no era supuestamente ni la que usaba en su computadora ni tampoco en la universidad. Entonces, esta supuesta memoria no se encontró en ningún lugar. No estaba en su cuarto, no estaba en el auto, no estaba en ninguna parte, es decir, que desapareció junto con él. Aunque claramente si esta historia es verdad, la gran pregunta entonces es ¿por qué le sería de utilidad llevarse este pendrive consigo? ¿Por qué no lo dejaría en el auto o en su cuarto si de todos modos no lo puede usar dentro del búnker? Por su parte, la familia de Russell empezó a insistir en que un tercero podría haber estado involucrado en la desaparición, señalando el hecho de que su auto tenía tan solo 3,8 litros de combustible, por lo que sería imposible llegar al área de Bempton sin parar. La familia de Russell por sí misma decidió emprender el mismo viaje que él después de su última parada el 1 de marzo del 2010 y determinó que el auto se quedaría sin combustible en Brandesburton, que está a 32 kilómetros de Bempton. La familia de Russell vio que él no había usado tanto la tarjeta como para cargar combustible, lo suficiente como para llegar a este lugar y además sabían que él no tenía demasiado efectivo encima. Por lo tanto, dedujeron que alguien más tenía que estar con él, como para ayudarlo a pagar todas estas cosas. Y acá es donde empiezan las cuestiones un poco raras con respecto al caso. Lo primero que voy a añadir es un detalle que vuelve un poco turbio todo lo que estuvimos viendo y da probablemente una nueva perspectiva y nuevas teorías. A la hora de investigar el caso, los encargados tuvieron que tomar de la familia electrónicos, cosas como computadoras y teléfonos para examinarlas y probar si tal vez había algún rastro de Russell en ellas. Fue mientras revisaban estas cosas que se encontraron información importante en cuanto al padre de Russell. Él, antes de darle su computadora a la policía, no intentó siquiera borrar lo que había en el disco, lo cual resulta increíble porque lo que encontraron no fue nada menor. Le entregó esta computadora a la policía y en lugar de encontrar datos útiles con respecto a la desaparición de su hijo, se descubrió una biblioteca de fotografías indecentes
dentro. Había imágenes pornográficas en general, pero además una buena cantidad eran de niños. Los oficiales pronto descubrieron 415 imágenes de niños en poses eróticas, más 3 fotografías de pornografía extrema con adultos involucrados en bestialidad. Pero aparte esto no era todo, acá no se termina lo turbio, sino que además estas imágenes no eran principalmente de él, sino que las había tomado de otra computadora de un familiar desconocido porque jamás lo nombran, probablemente por temas legales, que él fue y descargó en un pendrive para transferirlas a su computadora y más tarde grabarlas en discos. El familiar desconocido fue advertido por la policía pero no enfrentó el tribunal. Más bien el que lo hizo fue el padre de Russell. Y encima Russell no era el único hijo del matrimonio. Así que esto no solamente lo afectaba a él, no solamente afectaba al padre, sino que además también afectaba a la esposa del padre, de 51 años en ese momento, y a sus otros 2 hijos, que eran mayores a Russell. ¿Quién diría que mientras investigaban la desaparición de una persona, podrían descubrir algo tan horrible dentro de la misma familia, porque además no fue un solo miembro? El juez de la causa le entregó una orden comunitaria con supervisión durante 2 años. Tendría que completar un programa de tratamiento para delincuentes sexuales, cumplir además con una orden de prevención de delitos sexuales y firmar el registro de delincuentes sexuales por 5 años. También tuvo una multa de 425 libras. El padre de Russell admitió finalmente 4 cargos de hacer imágenes indecentes, 4 cargos de posesión de imágenes indecentes y 3 de posesión de pornografía extrema en otra audiencia. Las imágenes de pornografía infantil que él tenía en posesión fueron calificadas como de nivel 1, es decir, la menos seria de todas las calificaciones. Pero aparte también hay otro detalle más con respecto a la vida de Russell. Su familia sostenía que un tercero pudo haberlo intentado secuestrar porque le iban a dar 300.000 libras para que pudiese empezar su propio negocio y así independizarse. Pero aparte también le iban a dar una casa, o al menos un lugar para vivir. Entonces, el hecho de que tuviese esta gran suma de dinero aproximándose ¿podría ser una causa de secuestro? Técnicamente sí, pero a la vez no encaja demasiado con este caso. Según ellos, Russell tenía un trastorno del habla y del lenguaje en el que cuando la gente le preguntaba si estaba bien, él respondía que sí, aunque no lo estuviese. Su familia dice que este tipo de problemas podrían haberlo hecho muy vulnerable ante situaciones como esas. Pero la policía también creía que, aparte de eso, estaba la posibilidad de que tal vez Russell hubiese decidido quitarse la vida. No solamente porque se encontró su auto en este lugar donde la gente decidía hacer ese tipo de cosas, sino que además se había encontrado un video que él había grabado hacía un tiempo, en el cual supuestamente insinuaba que se quería quitar la vida. La familia, sin embargo, insistió en señalar que se trataba más bien de una broma o de una especie de expresión de su estado de ansiedad por los exámenes. La grabación era de hacía 3 años y en ese momento él tenía 15. Este video no está disponible para ver, así que más bien no podemos comprobar por nosotros mismos si es o no es de cierta manera. Lo único que voy a decir es que a este punto, viendo por ejemplo redes sociales o viendo cómo se refieren mis amigos a ciertas cosas en la vida, puedo decirles que tranquilamente podía ser una broma, una especie de expresión justamente porque estaba ansioso por los exámenes, porque no se sentía bien. No tenía por qué ser necesariamente una expresión de que quería realmente quitarse la vida. De todas formas, ese video no probaba absolutamente nada acerca de lo que Russell quería hacer antes de desaparecer, o por qué iría a diferentes lugares antes de hacerlo. Finalmente, después de mucho tiempo, como dije antes, se volvió a explorar el búnker. Pero hay un problema con esto, y es que en realidad se exploró por bomberos como un ejercicio de entrenamiento, así lo llamaron. O sea, ni siquiera era un ejercicio real, por así decirlo. Era como si estuviesen intentando reírse de la familia, quienes estaban esperando durante tanto tiempo para que por fin pudiesen buscar, y les dan un ejercicio de entrenamiento. Esto sucede además en diciembre del 2012. Cuando se llevó a cabo toda la sesión para encontrar a Russell dentro de este lugar, la familia permaneció allí durante las 3 horas completas que los bomberos estuvieron ahí abajo. Esta búsqueda además la tuvieron que pagar. Tuvieron que darles 1.200 libras para abrir el concreto del búnker y poder ingresar, por esto de que había sido sellado hacía tantos años. Acá lo importante es que hay personas que creen que esto se hizo bien y personas que creen que se hizo mal o de manera muy pobre. Más allá de si está bien o no cobrarle esto a la familia, hay que decir que, primero que nada, si había un lugar en el cual él
se podría haber perdido era ahí. No había escaleras, estaba oscuro, no había forma de simplemente gritar y que te escucharan. Estaba completamente sellado y además, si se caía ahí dentro, por más que no se golpease y estuviera bien, ¿cómo podría salir? El mayor problema para la familia en esa instancia ya no era cuánto tiempo habían tardado en hacerlo, sino más bien que llamaron a este proceso un ejercicio de entrenamiento. Si esto significaba que en lugar de buscar profesionalmente el lugar, habían ido a entrenar, puede que pasasen 3 horas ahí dentro que igual por ahí no descubrían nada nuevo. Por ahí el cuerpo sí estaba en ese lugar, pero no lo encontraron simplemente porque no había gente experimentada. Incluso si pienso que estando 3 horas ahí dentro, se me hace imposible la idea de que no hubiesen descubierto un cuerpo de haber estado ahí. Entonces lo único que queda es que no le haya pasado nada dentro del búnker. Entonces, para recapitular todo lo que sucedió y para que tengan en cuenta sobre las teorías. 3 días antes de la desaparición, Russell se había ido de su casa sin decirle nada a la familia, sin informarles a dónde se iba ni qué estaba haciendo, nada. Volvió un tiempo después como si no hubiese pasado absolutamente ninguna cosa y después se reveló que visitó York, Bradford y Bridlington. Uno de estos lugares es en el cual después aparece el auto de Russell. La otra cosa es que la familia de Russell le iba a dar 300.000 libras y un lugar en donde vivir para que pudiese construir su propio negocio y además independizarse, cosa que podría hacerlo blanco de alguna clase de secuestro. Y por último, él tiene un trastorno del habla y del lenguaje que según su familia lo hace vulnerable, por lo cual la teoría del secuestro se vuelve cada vez más latente. Según lo que vi, el caso no tuvo demasiada cobertura, pero en el 2010 la BBC hizo un episodio acerca de la desaparición de Russell en la sección llamada Crime Watch. Después de la desaparición pasaron algunas otras cosas, como por ejemplo lo de que la familia encontró las botas que supuestamente se había llevado en la casa de verano. Pero aparte, también se encontraron pies humanos en las orillas del estuario de Humber en agosto y septiembre del 2010. Evidentemente, en un primer momento se pensó que esto sería de Russell, que tal vez él sí se había tirado y esto es lo que había quedado de él, o que alguien le había hecho algo y sus pies habían aparecido. El segundo hallazgo parecido dentro de esto fue un pie humano dentro de una bota marrón con tapa de acero. Sin embargo, después de una extensa investigación se encontró que ninguna de estas cosas estaban relacionadas al caso de Russell. En el medio también hay sospechas con respecto al padre, ya que se encontró justamente material pornográfico infantil y bestial en su computadora, que aparte también estaba relacionada a otro miembro de la familia. Una cosa horrible. Lo que sigue pareciendo absurdo, sin embargo, es el hecho de que antes de entregarle a la policía todo eso, no lo haya revisado e intentado borrar el material. A día de hoy todavía no se sabe por qué hizo eso, por qué ni siquiera intentó borrar todo eso. Entonces, junto a toda esta información tenemos 4 teorías. Aunque claro, según todo lo que les dije, pueden crear otras hipótesis. La primera es que Russell se haya quitado la vida, que es algo que cree la mayoría de la gente, porque se encontraba cerca de los acantilados. El auto estaba ahí, él no se encontró por ninguna parte, nunca más usó sus tarjetas, nunca más mostró señales de vida. El único problema que veo con esto es todo lo que hizo antes. Está bien que tal vez nunca lo sepamos a ciencia cierta, ya que es difícil de probar si no se encuentra el cuerpo. Pero antes de desaparecer, 3 días antes de los hechos, se fue a 3 lugares distintos. Y el día en el cual desaparece, no fue a la escuela, simplemente se puso su mejor ropa, o lo que parecía, que lo hacía ver inteligente, y se fue a esta locación en la cual ya había estado días previos, sin ninguna explicación. Pero lo más curioso dentro de todo esto es en realidad que haya pagado el estacionamiento de un día entero. ¿Por qué haría eso si está a punto de desaparecer? Si está a punto de simplemente irse, ¿por qué pagaría el estacionamiento? Tal vez tenía dudas y por eso lo hizo, tal vez simplemente no quería, tal vez se iba a quedar a contemplar la idea y no sabría cuánto tiempo estaría haciéndolo. El problema es la ropa, porque la preparación. Entonces, ¿quiere decir que la historia que contó el padre acerca del búnker y su interés en él era falsa? ¿O fue casualidad? ¿Fue que estaba justo por ahí, vio el búnker y después vio el acantilado y pensó, este sería un perfecto lugar? También está el video en el cual Russell supuestamente dice que quiere quitarse la vida. Esto fue 3 años antes, cuando tenía 15 años, y dice supuestamente, según las noticias, porque de vuelta no podemos ver el video, que quería ser enterrado porque no quería estar más vivo. Pero claro, esto está abierto a la interpretación. De vuelta no lo podemos ver, así que no lo podemos comprobar, pero la familia dijo que esto no era algo que él haría, que ese video no probaba nada y que era más bien una broma, algo que hacía por la ansiedad. Pero además no aclaró nada a la familia, no les dejó una nota ni nada por el estilo, a ninguno de sus amigos,
nadie sabía qué iba a pasar, ni tampoco sus hermanos. Uno diría que si estaba pensando en esto, tal vez querría aunque sea escribirlo, tal vez encontraría alguna cosa en su cuarto que indicase algo por el estilo. Sin embargo, no se encontró nada. Tampoco en el auto no había nada sospechoso. Y la segunda teoría es que se hubiese escapado de su familia creando una vida nueva. El problema, claro está, es en el dinero y también en el transporte. Dentro de todo, estaba abandonando su auto y también sus cuentas bancarias. Sin embargo, también es posible que haya ahorrado durante bastante tiempo para poder huir. Tal vez tenía dinero en efectivo y por eso decidió irse. Y hay otro detalle que une esta teoría a una posible realidad, y es que se encontraron los zapatos de él que supuestamente se había llevado ese día en la casa de vacaciones en Ravenscar. Entonces, tal vez se fue, pasó por ahí, se cambió, descansó un rato y después se puso en marcha definitivamente para desaparecer. De todos modos, nadie iría automáticamente a buscarlo ahí. Lo que nunca se aclara es qué tan lejos estaba del lugar, si tenía llave para ingresar o qué hizo para llegar. No tenía auto, así que de alguna forma se las tuvo que haber arreglado. La tercera teoría es que tal vez otra persona estaba involucrada. Y esto tiene que ver más bien con lo que él ganaría de parte de su familia. Estas 300.000 libras que su padre pensaba darle, más la casa, podrían guiar a alguien a intentar secuestrarlo para obtener una gran recompensa. El único problema es que jamás se hizo ninguna llamada, jamás la familia recibió alguna clase de amenaza, lo que hace pensar por qué alguien se lo llevaría para hacer eso justamente y jamás llamar a la familia para recuperar el dinero que pensaban ganar. Es decir, la gran duda dentro de esto es que nunca hubo un pedido de rescate, que sería la primera cosa que pasaría si hubiese sido secuestrado por dinero. Y la cuarta y última teoría que tengo a partir de la información con respecto a su padre es que él pudo haber estado involucrado en su desaparición o en algún asunto referido a eso que tal vez causó que secuestraran a su hijo. Pueden ser dos cosas, o que él se haya metido en alguna cosa un poco turbia y su hijo haya pagado las consecuencias, o que le haya pasado algo dentro de la casa y que el padre lo haya podido ocultar creando esta historia acerca de que se fue unos días antes, de que se fue con cierta ropa, de que agarró su auto y después pagó el estacionamiento de un día y que tenía esta fijación en el búnker, de modo que perdería bastante tiempo buscando por ahí, sabiendo que la policía no podría simplemente entrar. Además, él fue el primero en decir esto del búnker y del interés de su hijo en él, pero el resto de la familia no tenía idea de eso. Nadie en la familia había dicho algo como eso acerca de Russell, y puede ser que él, planeando todo esto, pudiese haber hecho ese día, después de hacerle algo a su hijo, unas búsquedas en la computadora simulando que era su hijo buscando acerca del búnker para poder ir. Aparte de que en realidad la información que supuestamente él había descargado no estaba en ninguna parte, ya que se encontraba en un USB que supuestamente Russell se había llevado a alguna parte con él, con el cual había desaparecido. Es verdad que la historia es un poco extraña y además no había cámaras que pudiesen determinar que su hijo realmente estuviese conduciendo el auto el día de la desaparición, por lo tanto pudo haber sido cualquier persona quien pagara el ticket para que el auto estuviese un día entero ahí. No hay testigos, no hay nadie que pudiese asegurar qué estaba haciendo, así que realmente no hay mucho más que contar. Díganme cuál es la teoría que más creen o si tienen alguna teoría en particular que quieran expresar en los comentarios. Sin nada más que decir, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.